CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es viernes 13 de abril de 2012. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Bienvenidos a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros a través de Canal 25 a las 9 de la noche. Son ustedes bienvenidos. Vamos a conversar este viernes sobre tres hechos que están girando alrededor de la institucionalidad del país y que desde luego todos están relacionados a decisiones parlamentarias. Elección del fiscal general de la República, de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también el presidente de la Asamblea Legislativa y algunos elementos más recientes que se han incorporado en las últimas horas y que tienen que ver justamente con la sesión plenaria que se desarrolló la noche de este pasado jueves y en donde los diputados han decidido otorgarse seguridad durante los próximos 3 años para quienes terminarán funciones a partir del próximo 30 de abril. Es decir, exdiputados tendrán seguridad durante 3 años después de que dejen la Asamblea Legislativa. Sobre esos temas conversaremos este día. Está con nosotros en nuestros estudios Javier Castro. Él es el director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Hay que recordar que FUSADES también es integrante de Aliados por la Democracia. Javier, bienvenido, un gusto. Buenos días, William. Muchas gracias por invitarnos a este tu espacio. Saludamos a todas las personas que igual nos siguen por internet y también nos verán en televisión. Perfecto, Javier, para comenzar, lo que estaba ayer fuerte de discusión al interior de la Asamblea Legislativa y que finalmente se ha detenido era la inminente elección del fiscal general de la República. Ayer no ha ocurrido eso. Lo que ha pasado es que, como estamos informando en la edición impresa de este viernes, es que hay 2 subcomisiones políticas integradas por diputados de todos los partidos y que se encargarán de evaluar y hacer una preselección de los candidatos para los cargos a fiscal general de la República y a 5 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, eso es lo que tenemos configurado hasta el día de ayer, en últimas horas de ayer. Sí. En este punto, William, tanto FUSADES y distintas redes de la sociedad civil como los Aliados por la Democracia, en la cual nosotros estamos formando parte, la Red por la Independencia Judicial, de la cual también formamos parte, y otras entidades de la sociedad civil, como la Comisión de Reforma Electoral, se han estado manifestando sobre estos temas tan importantes para el país. Vemos que está en juego cosas relevantes para la institucionalidad de El Salvador, como lo son los cargos de Fiscal General de la República y Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, desde FUSADES hemos venido hablando desde que empezó este proceso, tal como lo hemos venido haciendo en todos los procesos de elección de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que el mismo fuera con los mayores niveles de transparencia en sus distintas etapas, para que de él resulten electos magistrados idóneos, intachables, gente que reúna las cualidades de meritocracia e idoneidad. Mirábamos que se estaban acelerando todos los procesos en la elección de los abogados. La elección de abogados se hizo con bastante antelación a las mismas elecciones que hubo de diputados y de consejos municipales, y todo se miraba como que se podían dar estos escenarios, y fue tan así que hicimos una publicación en un boletín de estudios legales titulado Una legislatura, una magistratura, algunas consideraciones constitucionales sobre la elección. Entonces ahí prevíamos ese escenario, que se podía dar una doble elección. Y aquí en este punto, William, es importante señalar que hay un antecedente. Recordémonos que la legislatura 2003-2006 eligió 2 veces. En ese punto en particular, FUSADES lo recogió en uno de sus estudios de instituciones democráticas, que fue en la segunda parte de estos estudios donde señalábamos de que no le correspondía a la Asamblea Legislativa saliente. Es decir, en aquel momento ustedes hicieron esa advertencia. Se manifestó en este estudio a donde se recogió esto. Acordémonos que en ese momento cuando se hace esta elección, William, se hizo el último día antes de la Semana Santa, en la última plenaria, y de repente todos nos dimos cuenta que había nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con esta legislatura que había electo 2 veces. Exacto. Esto se documentó en este estudio de FUSADES, y ahí quedó registrado ese hecho, que nuestro juicio no correspondía a esa legislatura que había electo. Es decir, perdón, la posición que FUSADES mantiene ahora no es nueva. Es decir, ya ustedes habían fijado posición en aquel momento cuando ocurrió una situación similar, que es el antecedente histórico que el FMLN califica de la legislatura de 2006. En el estudio de instituciones democráticas, que se puede descargar de la página web, ahí ustedes podrán ver, ahí tú podrás ver precisamente esa parte en relación a la elección de los abogados, a la elección de la Corte Suprema de Justicia. En este punto
creo que hay una diferencia y un hecho notable que hay que destacar, William, y es de que la sociedad civil del 2003-2006 no es la sociedad civil de ahora. Esto, por eso que tal vez se verá la diferencia de que la presión ciudadana que se está existiendo en estos momentos de toda la sociedad civil casi al unísono manifestándose en contra de esto. En este punto en particular es relevante dado que estamos nombrando a uno de los órganos fundamentales del Estado y este tiene que estar dotado de los mayores niveles de legitimidad y dentro del marco del respeto a la Constitución. Pero no nos podemos olvidar tampoco, William, de la idoneidad. O sea, son dos cosas que van paralelas, igual de importantes. Claro. La legitimidad, pero también que hay un proceso transparente, ético, público, de cara a la ciudadanía, y que de él resulten electos las mejores personas de esas 30 que llegaron a la Asamblea Legislativa. Javier, pero entonces lo que sí está claro es que lo que estamos viendo de la posibilidad de que se concrete una elección en el marco de un supuesto madrugón es una cuestión que se venía fraguando desde hace varios meses atrás. Cuando hace usted referencia, por ejemplo, al hecho de que se dio de manera anticipada la elección de candidatos a magistrados y todo este procedimiento interno de los abogados, o sea, ya había señales entonces de que estaban acelerando los procesos porque, me imagino yo, querían cuadrar los tiempos con esta legislatura que está por terminar funciones el 30 de abril. Nosotros viendo el precedente negativo que ya existe y además viendo cómo venían acelerándose los tiempos, también la rapidez con que el Consejo Nacional de la Judicatura manda la lista a la Asamblea Legislativa. Y en el caso del Consejo Nacional de la Judicatura, también nosotros como ciudadanos teníamos el derecho a saber cuáles habían sido esos criterios sobre los cuales el Consejo Nacional de la Judicatura había electo a esas 15 personas. Cuáles eran los méritos que tenían para elegirlos. Porque también ellos tienen un rol importante, puesto que la lista, la mitad llega a la Asamblea Legislativa. Entonces mirábamos que los tiempos iban acelerándose. Y ahora tenemos precisamente que se está negociando. Ya hay hechos verídicos como es crear una subcomisión para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en este punto creo que el tema de fondo, William, es que se estaría vulnerando el espíritu de la Constitución. Cuando se hace esta reforma en 1991, precisamente eso es lo que se preveía, que cada legislatura entrante nombrara a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y esto aunque no estuviera necesariamente expreso de manera tácita en la Constitución, Javier. Es decir, porque cuando se habla de este tema, siempre se dice, bueno, pero es que tácitamente o de manera clarísima la Constitución tampoco lo dice. Es el espíritu. O sea, pero el espíritu parece que de repente, entonces cada quien lo está interpretando a su manera. Es que para eso existen los métodos de interpretación de la Constitución. La Constitución se interpreta de una forma armónica, sistemática y unitaria. Y dentro de esa interpretación también se incluye el espíritu de la Constitución. Ya la Sala de lo Constitucional en anteriores ocasiones ha tomado como parámetro de control constitucional el espíritu de una disposición. Y también hay otro punto en particular, William. En la Constitución opera una lógica a la inversa, es decir, todo lo que los funcionarios públicos no tienen más derechos que los que la Constitución expresamente les señala. Y todos los ciudadanos tenemos todos los derechos que no nos prohíbe. Ahí aplica, por eso te hablaba de a la inversa. En ningún momento tampoco dice que la Asamblea Legislativa va a elegir 2 veces. Y si fuera esa la lógica de aritmética o de que me dan los votos, entonces, como muy bien decía el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entonces si nos dan los números y no hay problema que elijan 2, elijamos 3, 4, 5 y así, si ya nos dan los números. Pues. Entonces no es esa la lógica. La lógica de la Constitución es que haya una concordancia entre la voluntad del pueblo expresada en las urnas, en diputados, para que ellos, en función de eso, nombren a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que haya una correspondencia en el voto popular expresado en las urnas. Cuando un ciudadano va a ejercer el sufragio, ejerce el voto en relación a un determinado programa político, en relación a determinadas preferencias en relación que pueda tener con un partido o un candidato independiente ahora que se permita. Y dentro de ese programa político también van elección de fiscal, elección de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Entonces, eso se tiene que ver manifestado también en esas decisiones que va a tomar esa legislatura, porque por eso se iba dando esa lógica. Y hay un punto también que te quisiera mencionar, William. La Constitución nos señala de que en la Corte Suprema de Justicia deben estar representadas las diversas corrientes del pensamiento jurídico. Bien,
porque debo hacer una pausa. Sí. Quizás analizamos este punto después, porque me interesa también analizar otros enfoques. Vamos a una pausa y regresamos con el desarrollo de esa idea. Regresamos. Okay. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Viernes nos acompaña en nuestros estudios Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Estamos hablando de institucionalidad del país, elección de funcionarios desde la Asamblea Legislativa. Javier, en el desarrollo de la idea, en el segmento pasado me decía usted diferentes corrientes de pensamiento doctrinario jurídico que deben expresarse. Sí. ¿Cómo así? La Constitución nos dice que en la Corte Suprema de Justicia deben estar representadas las diversas corrientes del pensamiento jurídico. Entonces, ¿qué medidas tenemos para que esto sea una realidad? Eso es lo que la norma prevé, es de que cada legislatura que tendrá alguna relación con esas ideologías, con esos principios y corrientes del pensamiento jurídico, así va a ser ese nombramiento, tomando en cuenta eso. Entonces, si una legislatura elige a 10 magistrados, es difícil que exista ese equilibrio entre las distintas corrientes del pensamiento jurídico, es decir, que estén todas representadas, porque básicamente lo que va a haber es que se va a imponer la misma corriente del pensamiento jurídico en esa misma legislatura. No se irá renovando paulatinamente como establecía la Constitución y dar una respuesta también a la voluntad soberana expresada en las urnas por un determinado programa político. Pero sí tal vez quisiera mencionarle, William, un punto en particular. Uno de los juristas que estuvieron trabajando cuando se estaban redactando estas disposiciones, donde decía, mire, no solo viola el espíritu, sino que también la letra. Cuando uno mira la disposición, el artículo 186, dice que la Corte Suprema de Justicia se renovará cada 3 años. Y cuando usaron esa palabra cada, era precisamente porque marcaba un inicio del plazo para elegir. Un inicio a partir de cuándo se podía elegir la Corte Suprema de Justicia. Y además, acordémonos que la Asamblea Legislativa termina el último día de abril. La Corte Suprema de Justicia tiene que estar funcionando el 1 de julio y ahí se ven los meses de diferencia en los cuales el legislador constituyente a la hora de hacer esta reforma constitucional previó ese espacio para hacer nombramiento. Y hay un punto también, cuando se nos menciona que hay un error, el error no es fuente de derecho. Eso, un precedente negativo sobre la base de un error no es una justificación legal para decir esto ya pasó, entonces esto legitima que lo vuelva a hacer. Ahora, conversábamos con Norma Guevara, jefa de fracción del FMLN, y hablaba ella que en este caso pues decía evidentemente que no hay ningún inconveniente de carácter constitucional, tampoco es un problema de carácter ético, que en algún momento se había apelado sobre estas discusiones a los argumentos morales y éticos, pero decían no hay nada que ver. Además tenemos un antecedente histórico, se habla del antecedente histórico, que es justamente el que hablábamos en el segmento pasado de la elección de la Asamblea Legislativa de 2003, que fue la que eligió 2 veces. Entonces, ¿cómo hacer para evitar, digamos, porque hay mucha interpretación también sobre esto, y cómo hacer para evitar que esto pueda ocurrir en el pasado? ¿Qué es lo que se debería hacer, Javier? Es decir, uno piensa, hay que hacer una reforma constitucional, establecer un reglamento claro, ¿qué es lo que se debería hacer porque de repente cada quien tiene su propia interpretación de cómo es el espíritu de la Constitución, cómo se expresa? Sí. Definitivamente que esto es un problema de ética también. Además del tema legal, el tema constitucional es un tema de ética.
Le corresponde a la legislatura entrante hacer es la elección de la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Eso sin lugar a dudas. ¿Qué podemos hacer? Primero, se requiere una voluntad de nuestros representantes de respetar el marco institucional, porque una persona también puede ser que por muy clara que esté la disposición, si no existe ese compromiso de respetar la institucionalidad, igual van a ver de qué forma se vulnera el marco legal. Claro. Existen los métodos de interpretación, que es precisamente lo que sirve para hacer estos análisis de los alcances de las normas. Ya ayer un prestigioso columnista mencionaba, miren, aunque no haya que decir lo obvio, no caería mal hacer una reforma en la que se diga se prohíbe expresamente, aunque es algo que se desprende de la disposición, pero veamos la discusión que estamos ahorita. Sí, exactamente, ¿no? Y por eso decía, porque de repente en esto del espíritu de la Constitución o el espíritu de la misma letra de la Constitución, ahí están los argumentos y hay varias cada quien lo interpreta, digamos, a su conveniencia. Sí. Entonces, en este punto, siempre habrá que hacer una correcta interpretación de la Constitución, pero creo que es importante, William, ese compromiso por el respeto a la institucionalidad. Porque si no existe este compromiso, siempre se le va a encontrar la vuelta a la norma. Sin embargo, como decía, si podemos reforzar las disposiciones con alguna reforma, enhorabuena, para evitar estas discusiones que se están dando a cabo y que después, Dios quiera que ahorita no elija esta legislatura 2 veces, pero que no volviera a pasar en el futuro, que no sea un tema ya ni siquiera de discusión. Javier, en términos políticos, debo hacer una pausa, pero en términos políticos, cuando regresemos quiero que me explique esa parte, en términos políticos, ¿cómo entender ahora, digamos, de que estas posiciones son distintas y no tienen nada que ver por el hecho de que es ahora el FMLN el que está cometiendo ese error, digamos? Porque incluso el Partido Arena ha admitido que ellos cometieron un error en aquel momento cuando se decidió elegir 2 veces magistrados por una misma legislatura. Entonces, el punto es cómo sacar un compromiso, pero también cómo evitar este tipo de cosas. Vamos a una pequeña pausa y hablamos de eso. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Javier, le decía en el segmento pasado que hay argumentos que tienen que ver con el hecho de que, bueno, el FMLN sobre todo lo sostiene diciendo, mire, ahora hay tanto cuestionamiento alrededor de esto porque es el FMLN que está en una posición en la que tiene mucha determinación o mucha incidencia en la elección de este tipo de funcionarios. Cuando lo hizo Arena prácticamente nadie dijo nada, usted nos recordó que Fosade sí lo hizo y hay estudios donde se señaló ese error, pero claro, ellos hablan en términos generales de que ahora prácticamente se está haciendo el cuestionamiento porque es el FMLN que está en esa posición, digamos, de alguna forma de ventaja. El cuestionamiento que nosotros como FUSAD estamos haciendo no es porque es un partido, el FMLN u otro el que lo está haciendo. El cuestionamiento que estamos haciendo es porque no queremos que se quebrante la institucionalidad. No queremos que haya una elección de Corte Suprema de Justicia cuyo nombramiento no sea legítimamente constitucional, que no esté legitimado constitucionalmente para hacer esta elección. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que estamos eligiendo a uno de los órganos fundamentales del Estado. Y esto tiene que hacerse con los mayores niveles de transparencia. Y lo que sí hemos manifestado, y lo salió en el comunicado de FUSAD desde hace un par de días, era que rechazábamos estos arreglos orientados a repartir cuotas partidarias en cargos fundamentales para el país. Entonces, eso es un punto que sí es el que estamos rechazando.
de que se estén dando estos arreglos, estas negociaciones, en los cuales nadie está hablando de idoneidad, no se está hablando de transparencia, y sí preocupa de que vaya a haber un reparto partidario, que además es ilegítimo si esta legislatura lo estaría haciendo, con las consecuencias que puede tener. Ya se escuchaba, William, en la conferencia de prensa de los Aliados por la Democracia, que ya hay varias entidades que están listas para presentar los recursos de inconstitucionalidad. No nos tenemos que olvidar de un precedente que sí creo que es positivo, que fue lo del decreto 743. La indignación social que generó al unísono de distintas entidades provenientes de distintos sectores de la sociedad civil, manifestándose en contra de un atentado contra la institucionalidad. Claro. Entonces yo creo que acá no es de perder de vista un tema. Por un lado, ver la legitimidad en la elección, pero por otra también qué va a salir de esa elección. Porque el reparto igual puede ser en la próxima legislatura. Entonces aquí el punto de fondo es que sea legítimo, pero también que sea un proceso transparente del cual resulten funcionarios idóneos. Y que no se hagan estos tipos de arreglos, de repartos de cargos, que ya desde FUSADE nosotros en varios de los estudios que hemos hecho de institucionalidad democrática hemos señalado que eso genera desconfianza en las instituciones y también genera un mal desempeño en las mismas. Javier, pero entonces no basta con que los diputados decidan, digamos un escenario. Esta legislatura dice, bueno, no, como el FMLN ha advertido, si no alcanzamos correlación en este momento, pues simplemente los dejamos para la próxima legislatura, dice. Eso ha dicho el FMLN incluso. Pero si ocurriera esa posibilidad, o sea, no, la argumentación, la discusión, la preocupación, digamos, de ustedes como organizaciones, no termina con solo ese hecho de que entonces ya, bueno, entonces qué bueno que, y un aplauso porque la nueva legislatura es la que va a decidir. O sea, no es suficiente con eso. No sería suficiente, pero sí sería positivo porque sería una muestra de respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho, de someternos a las reglas. Eso sería importante. Primero, la legitimidad en la elección, pero no se acaba ahí. Ajá, a esa parte quiero no se acaba. Al final lo que la sociedad está demandando es que haya gente idónea. Exacto. O sea, funcionarios probos, gente transparente que pueda tomar decisiones, se dice ser capaces de ponerse firmes en contra del crimen organizado, en contra de la corrupción, y que tengan suficientes márgenes de independencia. Así es. Por eso mencionaba al principio, William, que el tema de la legitimidad en la elección es igual de importante que la idoneidad. Y para que tengamos funcionarios idóneos, tiene que haber un escenario de transparencia, de cristianalidad en la elección. Con este proceso quisiéramos saber cuáles son esos perfiles de todas estas personas. Ayer ya se cerraba lo del fiscal general de la República, ya están los 30 de la Corte Suprema de Justicia, que sea un proceso transparente, que se conozca cuáles son los méritos, que se conozca esa capacidad, que lleguen personas honorables y como muy bien decía, gente que tenga independencia partidaria, gente que llegue con el único cometido de cumplir su rol, ya sea como magistrado o ya sea como fiscal general de la República. Entonces, esos son los puntos de fondo. Pero, ¿qué pasa? Cuando vemos de que se está acelerando los dos procesos, y en el caso del fiscal general de la República, que nos faltan todavía, que vence su periodo en septiembre, con esa velocidad con la cual se abre un proceso tomando los días de Semana Santa, y en el cual muchos buenos juristas no quieren ni participar porque para ellos el proceso está viciado. Porque dicen, no, porque esta legislatura también ya eligió al fiscal, y por eso no me voy a someter a ese proceso. Entonces, también ayer hablábamos en otro foro la importancia de que ese procedimiento también se pudiera abrir y que no sea con esta premura y menos en medio de una negociación de cargos públicos tan importantes para el país. Bueno, hoy por hoy los diputados han tomado la decisión de conformar dos subcomisiones, ¿no? No están diciendo vamos a elegir el próximo jueves, pero igual tendrían prácticamente dos sesiones plenarias, ¿no? Sí, para que termine este periodo. Pero lo que estamos viendo también es que CN, en términos prácticos y de correlación en la Asamblea, tal parece que lo que ha frenado esto es el hecho de que CN, Concertación Nacional, no está dando sus votos hoy por hoy. O por lo menos internamente en el CN no están unificados sobre cuál es la posición final. Definitivamente que en el caso del partido CN, ellos se requieren los votos de este partido para que se tome la decisión en estos momentos, ¿verdad? O se tome posteriormente. El llamado que como FUSADES hacemos es el llamado a la sensatez, a la cordura, a mirar hacia los intereses del país y tomar esas decisiones tan trascendentales en ambas instituciones, mirando a los ciudadanos. Ellos son nuestros representantes de todos, en base a nuestro sistema democrático, y lo que esperamos es eso. Los ciudadanos lo que quieren es que se les resuelvan sus problemas. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué queremos? Jueces independientes, jueces capaces, jueces idóneos. Y en el caso de la Fiscalía, también un fiscal independiente, un fiscal con valentía, con capacidad, un fiscal
con conocimiento de derecho, una persona honorable. Y eso es lo que este país necesita, frente a los grandes problemas que tenemos en áreas como seguridad y otros. Pero en particular en la seguridad, recordémonos, en el caso del fiscal, cuáles son las funciones que tiene. Es el representante de los intereses del Estado. Es quien promueve la acción penal, nada más y nada menos. Promueve la acción penal. Y además dirige la investigación del delito. En un país con estos altos índices delincuenciales, ese rol es fundamental para El Salvador. Por eso es que se ha estado diciendo, hay que fortalecer la fiscalía, hay que darle más recursos, pero también tengamos a las personas que surjan de un proceso transparente y nombrar a la persona necesaria para ese cargo, una persona idónea. Javier, y todas estas discusiones que se están generando en la Asamblea Legislativa, desde su punto de vista, y esa es la pregunta, ¿cree usted que pueden tener un impacto político o hasta electoral para los partidos que decidan tomar decisión ahora? Hemos visto cómo la sociedad civil se está manifestando, lo que hablamos al principio. Creo que ese es un fenómeno, es el nuevo actor de El Salvador, y ahí están y hemos visto cómo cada vez más se expresan los jóvenes, las redes sociales. Bueno, Aliados por la Democracia no es necesariamente ANEP Fusades. No, Aliados por la Democracia son casi 130 instituciones. Ahí van sindicatos, ahí tenemos ONGs, ahí hay universidades, sector privado, centros de pensamiento, en fin, una serie de entidades que están unidas por un solo fin, que es fortalecer la institucionalidad de este país. Y hablamos una expresión ahí reflejada de la izquierda, de pensamientos de izquierda, de derecha. Ahí tenemos de todos los pensamientos. Ahí tenemos entidades de todos los pensamientos. Que habrán sido con un pensamiento un poco más conservador, con un procedimiento, una forma de pensamiento más liberal. Claro. Sí lo existe ahí. Y acordémonos que en este tema, ahorita hay un elemento clave, William, que no puede soslayarse. Y es que nuestro sistema electoral ha tenido algunos avances. Y eso se vio reflejado en las últimas elecciones, a través del voto por persona. Ahora el ciudadano, hay una clara identificación con su representante. Hay una clara identificación que se perfiló a través del voto. Entonces, esa es una medida que una forma acerca al ciudadano con su representante, en este caso con los diputados. Entonces, cada representante tendrá claro a quién le ejerció el voto y si esa persona lo representó adecuadamente. Y al ver ahora a la sociedad civil al unísono, casi, hablando de estos temas, de que respetemos la institucionalidad. Por ejemplo, hoy miraba en los periódicos el hecho de que la sociedad civil está pidiendo un espacio y se nos dice de parte de los diputados, no los queremos escuchar. Cuando esa debería ser la casa del pueblo, para escucharlos. Son los representantes del pueblo salvadoreño. No pueden decir, no, aquí no queremos escuchar a la sociedad civil. Eso da, en vez de generar apertura, genera todo lo contrario. Y después, por eso es que vemos, cuando aparecen estas encuestas de opinión pública, que los partidos políticos y la Asamblea Legislativa aparecen en los últimos lugares de confianza de los ciudadanos. Bueno, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos hay dos situaciones que me interesa que entremos en la reflexión. Bueno, en la línea de lo que conversamos, si finalmente también entonces no hay un cobro de factura de los partidos políticos hacia la Corte Suprema de Justicia, ahora que tienen en sus manos ellos la posibilidad de elegir. Digo esto porque se está hablando de la posibilidad de que haya movimientos en las salas, es decir, ya hay posiciones clarísimas de quienes sostienen de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional puedan mantenerse en esos puestos durante los 9 años para los que han sido nombrados. Pero el FMLN dice no hay ningún problema, Roberto Lorenzana lo ha reiterado. Entonces hay dos situaciones de las que podemos hablar. Vamos a una pausa y regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Javier, entonces, dos hechos puntuales. Uno es justo si lo que estamos viendo entonces finalmente en la Asamblea Legislativa alrededor de estas discusiones de elección de magistrados de Corte Suprema, incluso fiscal general, tiene que ver con el cobro de facturas de algunos partidos que se sintieron afectados o lesionados cuando entró toda esa discusión del 743, cuando finalmente se decide que se debe votar por el rostro de las personas en el caso de los diputados. Claro, ahí se le trastocó mucho la influencia de la cúpula de los partidos sobre elección de candidatos a diputados. Entonces, ese es un punto. Si en el fondo no hay un cobro de factura, y la otra es la posibilidad inminente, o la inminencia de que los magistrados de sala finalmente puedan ser removidos, y ya en el caso de la sala de lo constitucional, porque todo el mundo está poniendo sus ojos en la sala de lo constitucional, que ha sido la más enérgica, la más clara en tomar decisiones en este país. Sí, William, en cuanto al primer punto, no quisiera pensar que es un cobro de factura. No quisiera pensar que es un cobro de factura el que se está dando en estos momentos en esta elección. Pero sí no podemos olvidar que precisamente lo que mencionaba William del decreto 743, ¿por qué se creó ese decreto 743? Hubieron manifestaciones que decían de algunos actores políticos, inclusive señalando de que era el peor error de haber nombrado magistrados independientes, ¿verdad? Y definitivamente que se expresó de distintas formas. Hubieron intentos de antejuicio, ya el segundo punto que vamos a hablar, se venía escuchando la posibilidad de mover magistrados, de destituirlos, una serie de cosas, y al final se concretizó en un decreto 743, que lo que prevía era prácticamente que las decisiones en los procesos de inconstitucionalidad fueran por unanimidad. Entonces, ahí lo que se estaba haciendo era anulando a un tribunal constitucional en el país. Y eso fue lo que generó la indignación de los ciudadanos. Claro. Y en el caso de los partidos, veamos cuáles fueron estas sentencias que tanto afectaron. Una fue la del voto por persona, ¿verdad? Que ya no tenían los ciudadanos que votar por el partido político cuando el partido era el que establecía la lista, ¿verdad? El orden de preferencia sobre el cual se iban a ir asignando los escaños para la Asamblea Legislativa. Sí, de alguna manera las cúpulas de los partidos, tengo la impresión de que fueron los más afectados, entre comillas, porque ya no tuvieron esa capacidad de incidencia. O sea, porque en el pasado las cúpulas decían, estos son los 5 o 10 diputados que son los que entran, y entonces nombramos a fulano y fulano, y estos van a quedar automáticamente. Así es. Ahora, con la votación lo hemos visto, o sea, cómo trastocó el mecanismo de votación por persona en el caso de los diputados. Y lo que vino a hacer la Sala de lo Constitucional en este fallo fue precisamente, William, desarrollar un poco más el derecho, la libertad que como ciudadanos tenemos al ejercer el sufragio. Porque ellos dijeron, miren, el ciudadano no es enteramente libre si la cúpula de un partido le establece previamente la lista. Si queremos desarrollar más esa libertad, que venga el ciudadano y que él determine ese orden de la lista. Eso fue lo que dijo la Sala de lo Constitucional. Entonces, eso generó reacciones adversas. Así como lo generó también la cancelación de los partidos políticos por no haber alcanzado el umbral establecido en el Código Electoral. Y también así lo que generó el recurso de inconstitucionalidad, la sentencia que tuvo que ver con la partida de gastos imprevistos del presupuesto. Bueno, pero entonces, Javier, lo que sí estamos viendo es que en el marco de esto hay más que una discusión jurídica sobre la ética, sobre la moral. Lo que estamos viendo es cuestión de un posicionamiento más de conveniencia política. Podría ser, pero en este punto lo que vemos es que muchas personas que la Corte Suprema de Justicia, y específicamente la Sala Constitucional, no goza de la simpatía de muchos partidos políticos porque se han visto afectados de alguna forma con estos fallos. Y lo cual se concretizó, por citar un ejemplo, con el decreto 743, y desde ahí todas las amenazas de destitución, de mover de sala, etc. Pero si queremos tener justicia, se requiere independencia. Nuestro sistema es un sistema de independencia de poderes. Y si queremos vivir en una república, tenemos que tener independencia de poderes y saber vivir con ello. Esa es la lógica de los frenos y contrapesos. Bueno, pero romper con eso no parece que sea tan fácil. Es decir, que los partidos entiendan, o los políticos en este país entiendan que van a nombrar funcionarios, y que no necesariamente por levantar su mano y dar su voto, el funcionario tiene que responder de cualquier manera a lo que después él pida o reclame. Sí, el funcionario, en el caso de la Asamblea Legislativa, debería responder a sus electores, a los ciudadanos, que son a quienes nos representan. Esa debería ser la función de un diputado, porque al final, por eso, les deposita la confianza el ciudadano a través del sufragio, del voto, para que nos representen adecuadamente. Esa es la idea. Javier, movimientos en las salas, es decir, la posibilidad de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional justamente
seguimos hablando de la misma sala, o sea, y eso es lo que genera toda la suspicacia, ¿no? Porque no estamos hablando de las otras salas, estamos hablando de la misma sala que ha generado de alguna manera resoluciones muy importantes y trascendentales para el país, y es la que está en juego, sí, porque es la que podría ser removida finalmente, y que estos magistrados no cumplan sus 9 años. En este punto en particular, William, es importante para la institucionalidad del país, por el respeto a la Constitución, garantizar la estabilidad e independencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional son los únicos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son electos directamente por la Asamblea Legislativa para que vayan a esa sala. Su regulación, su estructura y sus atribuciones también están en la Constitución. ¿Y esto por qué está así? Porque lo que prevé y lo que manda la Constitución es que tengan una garantía de estabilidad. Porque si no tienen esta garantía de estabilidad, no hay independencia. Y no tenemos un tribunal constitucional. Porque si de repente vamos a tener una justicia constitucional que no me gusta el fallo y lo muevo, eso ya no hay división de poderes y no hay frenos y contrapesos. Entonces, por eso es que la Constitución ha dado esta garantía de estabilidad reforzada de los miembros de la Sala de lo Constitucional. El decreto, y además de eso, el decreto de elección, en el caso de los magistrados del 2009, es claro. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional se eligen para el periodo de su elección, ¿verdad? Para el periodo prácticamente los 9 años. Lo que pasa es que hay una confusión, William, porque en otros momentos se dio que magistrados de otras salas pasaron a la Sala de lo Constitucional. Fue el caso del doctor Mauricio Clará, el caso de la doctora Victoria Avilés y el magistrado Néstor Castaneda, si no me equivoco. Ellos 3 pasaron de otras salas a la Sala de lo Constitucional. Sí, claro. Pero lo que no se puede hacer es la inversa. O sea, moverlos sería un atentado contra la institucionalidad del país. Sí, porque los otros magistrados no son electos como el caso de la Sala. Los decide la Corte Plena. Exactamente. La Corte Plena decide cómo los distribuye. Cómo los distribuye. Y puede hacer cambios al momento que decidan. Lo puede hacer. Pero en el caso de la Sala de lo Constitucional, para garantizar la independencia que requiere el Estado de Derecho, tienen que tener esta garantía de estabilidad que les da la misma Constitución. Entonces, en este caso, mover magistrados de la Sala de lo Constitucional fue un atentado gravísimo contra la institucionalidad del país y un irrespeto a la Constitución. Bueno, pero hoy por hoy está la discusión abierta, es decir, el FMLN está hablando de la posibilidad de que eso se pueda realizar. Ahora, no se ha conocido posición mucho más clara de los demás partidos políticos. Bueno, particularmente de aquellos partidos. Arena sí lo ha hecho, desde luego, e incluso estaba, si no mal recuerdo un dato, esta semana estaban hablando de la posibilidad de que se reitere sobre la claridad de lo que se argumenta, de que estos están electos para 9 años. Pero los otros partidos políticos todavía no hemos escuchado mucha posición sobre este punto en específico. Aquí, William, esto es tan sencillo como ver el decreto de nombramiento del 2009. Y ahí no hay más que analizar y ver que terminan hasta el 2018. Estos 4 magistrados. Sí preocuparía mucho para la institucionalidad del país que hubieran intentos por querer mover magistrados de la Sala de lo Constitucional. Eso sería como que de repente no nos parezca otro órgano del Estado y simplemente lo movemos sin ninguna causa justificada. Sería un golpe muy grave para nuestro país. Y acordémonos que si nuestro país quiere alcanzar el desarrollo económico y social que tanto anhelamos los salvadoreños, la base de ello es que haya institucionalidad y que se respeten las reglas del juego y que se respete el orden jurídico. Javier, en este caso hay menos, bueno, no sé si la palabra más precisa, pero hay menos ambigüedad de la ley. O sea, en este caso hay mucha claridad legislativa como para decidir no pueden moverse. En referencia a lo que hemos hablado sobre los otros temas. Yo veo los dos temas claros, William. Yo veo los temas claros, pero al ver las opiniones de distintas personas creo que aquí no hay dudas de ningún tipo en cuanto al movimiento de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ambas cosas son fundamentales. Estamos hablando, por una parte, de que se nombren legítimamente y por la otra, conservarlos en los puestos para los que han sido nombrados. Entonces yo sí creo que si queremos estar en una democracia tenemos que vivir con la independencia de poderes y tenemos que respetar esta independencia, y si no me gusta un fallo no voy a venir yo y va a venir cualquier ciudadano y decir, o cualquier actor político, removámoslo. Eso sería muy delicado, William. Ahora, creo que es importante que aterricemos toda esta discusión en términos de
bueno, pasa un poco sobre el caso de la discusión sobre el tema de la economía en el país. Se habla mucho de los números macroeconómicos y todo eso, pero ¿cómo aterrizamos toda esta discusión en la vida cotidiana? Es decir, ¿cómo le afecta esto al ciudadano común y corriente? Es decir, a una persona que no necesariamente está tan informada de todos estos temas, ¿cómo termina afectándole, Javier, cuando se toman decisiones equivocadas o cuando se pueden tomar decisiones como las que se están advirtiendo? En primer lugar, porque la justicia es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y si no hay jueces independientes y magistrados independientes, probos, capaces e intachables, esa justicia no va a dejar de ser un ideal. El ciudadano salvadoreño, si tiene un problema que ataña ya sea en el ámbito civil o en el ámbito penal, acudirá a la justicia a tener una respuesta. Claro. Y acordémonos que las últimas instancias llegan hasta la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces, si nosotros queremos que haya justicia para todos los ciudadanos, necesitamos buenos aplicadores de la justicia. Y estos buenos aplicadores son los jueces, y tan juez es un juez de paz como un magistrado de la Sala de lo Constitucional. Entonces, de eso está en juego, el derecho a la justicia de todos los ciudadanos. La justicia juega un rol fundamental en todo el tema de seguridad. Si no tenemos a los entes de seguridad trabajando de una forma efectiva y coordinada, difícilmente habrá justicia y se reducirá la impunidad. Porque al final, de nada sirve si un fiscal y la policía hacen un buen trabajo si se me cae en un juzgado. Entonces creo que esto tenemos que verlo de forma integral. Y al final lo que está en juego son los derechos de los ciudadanos. Es decir, una elección mal planteada, agregándole a esto la posibilidad de que puedan ser removidos magistrados de la Sala de lo Constitucionalidad, puede llevar o puede derivar entonces en menos justicia y por lo tanto más impunidad en este país. Menos justicia y menos derechos para los ciudadanos. Veamos que los avances de los ciudadanos, porque lo que hizo el ciudadano en las pasadas elecciones de ejercer el voto, determinando un rostro, eso es un ejercicio más pleno de su libertad. Ese derecho, por ejemplo, se le concedió a través de una interpretación de la Corte Suprema de Justicia, del derecho de libertad que tenemos todos. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Y ese es un vínculo que se va a ir dando y vamos a ver los efectos en las próximas elecciones, de cómo ese vínculo se fortalece entre el ciudadano con su representante. Así como pasa en muchas localidades del vínculo que existe con el alcalde. Por ejemplo, que todo el mundo lo identifica. Antes, la elección se perdía en una bandera, con nombres de partidos políticos. Ahora son personas, son rostros, y el ciudadano lo va a tener plenamente identificado. Ese es un derecho que han tenido los ciudadanos, por ejemplo. Bien. Eso ha sido un avance en un derecho para los ciudadanos. Y además también, William, nuestro país requiere mayor desarrollo económico y social, requeremos mayor empleo, requerimos que vengan más inversiones a El Salvador para que se generen más oportunidades. Y si queremos este escenario de que haya mayores inversiones, mayores oportunidades, un mejor clima de negocios, tiene que haber una base sólida de institucionalidad, de respeto a las reglas del juego, de respeto a la Constitución y las normas. Bueno, perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Javier, tengo la impresión de que hay otro debate planteado sobre esto también, sobre elección de funcionarios, pero quizás tiene menos relevancia. Tengo la impresión, en tanto no hay tanta discusión de la parte jurídica o no, qué es lo que está en juego. Y me refiero a la elección del nuevo presidente de la Asamblea Legislativa y la distribución que se puede dar en la Junta Directiva. Claro que tiene
tiene importancia por algún efecto que pueda tener en el futuro, pero hoy por hoy parece que es una discusión que está prácticamente casi relegada. ¿Hay análisis de FUSADE sobre elección de presidencia de la Asamblea Legislativa o no? En estos momentos no hemos analizado la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Lo único que hemos estado diciendo es que nos genera preocupación esta negociación de cargos públicos, a donde se está incluyendo todo y no se está mirando a la ciudadanía. Nos preocupa de que a través de negociaciones poco transparentes, que no sean de cara a la ciudadanía, no se estén tomando en cuenta los intereses del país y que vaya a haber un reparto de cargos políticos con intereses únicamente partidarios y no con el objetivo de personas que vengan a cumplir su papel, como debe ser. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita dentro de toda esta negociación. Ahí claramente los partidos tendrán que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Con esto ya entiendo que hay un protocolo que se está negociando en la Asamblea Legislativa de cómo va a ser la Asamblea Legislativa. Hoy por hoy el FMLN es el único que ha presentado una propuesta, un borrador, digamos, de protocolo, que es el que están discutiendo. Pero, Javier, el punto es que al final del día lo que hay en esto es que se supone que se está configurando todo un paquete, de ser un combo legislativo. Eso es decir, aunque lo de la presidencia no debería estar tan vinculado a las otras discusiones, se supone que está amarrado, o más bien los partidos políticos lo han amarrado. Eso es lo que no debería estar pasando, de estar amarrando estos, como llaman, estos paquetes de negociación de cargos públicos, de cargos. Esto es lo que no debería estar amarrando la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa y hasta suena el mismo Tribunal de Ética Gubernamental. Que en este caso vemos una contradicción, William. Por una parte vemos que se acelera el proceso de elección de la Fiscalía 5 meses, y el Tribunal de Ética lleva acéfalo 160 días. Norma Guevara nos admitía hace 2 días acá en este espacio de que efectivamente era una de las deudas más grandes que se tenía, elegir el presidente del Tribunal de Ética. Pero sí, efectivamente, no hay celeridad sobre ese caso y que tiene que ver con la transparencia, con buen manejo de los recursos públicos. Exactamente. Y además, acordémonos que antes de que terminara el año pasado, se aprobó una nueva ley de ética gubernamental con nuevas herramientas, con herramientas más eficaces para controlar la ética de los funcionarios públicos. Por lo que se decía antes era que el Tribunal de Ética no tenía las herramientas suficientes, por ejemplo, para iniciar investigaciones de oficio, las sanciones eran muy pequeñas, etcétera. Ahora tenemos una nueva ley más fortalecida, pero no tenemos instituto. Bueno, y agregado a eso, una ley de acceso a la información que todavía está por verse en términos de su aplicación práctica, ¿no? Una ley de acceso a la información pública que, como sabes, FUSADE ha estado promoviendo la implementación de esta ley. El grupo promotor trabajó en la redacción de esta ley. Esta ley ha sido uno de los avances más importantes que ha tenido nuestro país en materia de mejora de la calidad de las instituciones. Herramienta fundamental para la democracia y para el acceso a la información y la rendición de cuentas. Pero ¿qué pasa? Tenemos una buena ley que ha sido ranqueada entre las mejores leyes, pero con un reglamento que la viene a limitar. Ya fue presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y en este punto también ya tenemos atrasos, porque los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública ya deberían estar electos también. Hubo un proceso con algunos retrasos, pero finalmente culminó con una participación de la sociedad civil, se hicieron algunas ternas, llegaron al presidente de la República y ahorita esas ternas ya las tienen, han hecho algunas entrevistas y esperaríamos ya que en los últimos días ya esté funcionando la Ley de Acceso a la Información Pública. En mayo estará plenamente operativa la Ley de Acceso. Entonces, este sí va a ser un instrumento muy valioso para los ciudadanos, que ayudará a fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. Claro. Entonces, también ahí vemos de que estas dos otras grandes entidades importantes para la transparencia no se les da la importancia que sí se les da a las otras, cuando son las herramientas ciudadanas muy valiosas para mejorar la rendición de cuentas. De acuerdo, vamos a una pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Javier, me interesa que nos comente un poco cómo se ve esto a la luz, de todo lo que estamos discutiendo, cómo se ve esto a la luz de la consolidación de la construcción de democracia en El Salvador. ¿Hacia dónde vamos? Porque, le pregunto porque cuando uno revisa, por ejemplo, el estudio de Latinobarómetro, que hace una especie de medición de estados de la democracia en América Latina, hay una estadística que no deja de generar un poco de preocupación, porque cuando se ha revisado cada año, se tiende a ir consolidando y aumentando, despacio, lentamente, pero se va consolidando, y es un poco la visión autoritaria que se tiene del ejercicio del poder, es decir, la posibilidad más bien de que el autoritarismo se vuelva otra vez a enraizar en estos países. Y claro, porque hay gente que está viendo la necesidad de que haya más autoridad, más control sobre ciertas cosas, sobre ciertos hechos, y a veces sienten, y se respira en lo que uno ve en esas estadísticas, de que hay un poco de desencanto de la sociedad sobre el ejercicio de la democracia. Decir, ¿cómo estamos entonces a la luz de esto? O sea, y estos hechos, estas discusiones, ¿dónde pueden ubicar al país finalmente? Creo que es importante que todavía en nuestro país el único escenario posible es el sistema democrático aún. Hay grandes apoyos para la democracia en el país, pero sí preocupan algunos hechos como los que menciona William. El hecho de que la gente se siente a veces que no lo están representando adecuadamente sus representantes. Y precisamente son situaciones como la que se está dando ahorita, lo que pasó con el 743, por ejemplo, que generan desencanto también en los ciudadanos. Se genera una disminución de la confianza en las instituciones. Mirábamos, por ejemplo, esta encuesta que elabora la Universidad de Vanderbilt con otras entidades de mucho rigor académico, en el cual, que se llama la POP, en la última del 2010, mirábamos cómo estaba disminuyendo el apoyo al Estado de Derecho, si a cambio de eso nos daban más seguridad. No es que ha ido aumentando así exponencialmente, pero sí había que cada vez los ciudadanos un poquito más subía eso. Entonces eso sí es algo que nos tiene que preocupar mucho. Es decir, que la gente vea de que no importa perder cierta garantía, ciertos derechos, pero a cambio de tener más seguridad. A cambio de tener más seguridad. O sea, eso es lo que poco a poco la gente se siente agobiada por el problema de inseguridad que estamos teniendo en el país. Claro. Entonces, demanda resultados de parte de sus representantes. Y aquí hablamos de los 3 órganos fundamentales del Estado. Demanda resultados. Demanda que sus problemas más acuciantes se resuelvan. Y en el caso de la Asamblea Legislativa, que es quien elige a funcionarios claves, como es la Corte Suprema de Justicia, como es el Fiscal General de la República, entre otros, y al ver este tipo de negociaciones que pudieran conducir inclusive a violentar nuestra Carta Magna, eso genera desconfianza de los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren eso. Y si no, y una prueba es la sociedad civil como se está expresando en estos momentos. Los ciudadanos quieren que se les resuelvan sus problemas, como es el empleo, como es la inseguridad, etcétera. Entonces, sí es importante por eso mejorar la calidad de las instituciones. Y esto tiene que hacerse de una forma sistémica, como FUSAID lo ha venido diciendo y otras entidades, William. Se requiere, un paso importante ha sido, por ejemplo, lo que pasó con el voto por persona. Eso ha sido un avance relevante en materia de democracia. Ahora tenemos que ver también el tema de la justicia. Hay cosas importantes que hacer. Hay que revisar el mecanismo de elección de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como FUSAID lo hemos planteado. Pero sobre todo creo, William, lo que el país necesita es que haya una visión a largo plazo. Que haya una visión a largo plazo, que los ciudadanos nos entendamos, que haya mayor transparencia. Eso da confianza en las instituciones. Que nuestros representantes se acerquen a los ciudadanos, que escuchen a los ciudadanos. Ahora, es difícil todo esto porque hay acontecimientos que generan más desencanto en la gente. Por ejemplo, anoche los diputados han tomado la decisión de que los salientes, es decir, quienes terminan funciones el 30 de abril próximo, en los próximos días, se puedan ir durante 3 años más
a sus casas, pero con seguridad. Es decir, más gasto del Estado en el tema de seguridad pública cuando se requiere tener más presencia de policías en las calles. En primer lugar, creo que habría que ver si hay algunas razones o amenazas que ellos puedan sentir para requerir de la seguridad. Y por otra parte, creo que también el país está pasando por momentos fiscales serios. El Departamento de Estudios Económicos de FUSAES ha hecho vastos planteamientos señalando el tema de las finanzas públicas, de cómo deben fortalecerse, cómo debe volverse más eficiente el gasto público. Y también, si vemos de que se estén haciendo gastos, erogaciones del Estado injustificadas, creemos que esto no abona en nada cuando el país tiene grandes necesidades, como lo es, por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de justicia, etcétera. Entonces yo creo que es de que hay de concientizar sobre las necesidades apremiantes de los ciudadanos. Bueno, perfecto. Nos indican de que se nos ha agotado el tiempo. Gracias, Javier. Gracias, William, por la invitación. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Esperamos que descansen el fin de semana y nos vemos de nuevo el próximo lunes. Buenas noches.